en esta oportunidad quiero mirar un texto de la Biblia que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 13, el versículo número 7. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 7, dice: y se juntaron con él, en este caso está hablando de Roboam, un rey de Israel. Se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Era joven y pusilánime. Entonces, bueno, yo quiero mencionar un poquito, hablar un poquito sobre este tema en esta oportunidad, donde habla de joven y pusilánime. En este caso, Roboam era rey, como decimos, como dice la Biblia, era hijo de Salomón. Ya en un tiempo en el que la nación de Israel estaba, con su reinado, ya estaba dividiéndose en dos, porque, bueno, las características de él, como acabamos de mirar recién, hablan de cómo él era. Y dice que cuando él iba a comenzar a reinar, después de su padre Salomón, consultó, en primer lugar, dice que consultó a personas maduras, a personas aplomadas, a ancianos. Les consultó, le pidió consejo de cómo gobernar a la nación. Entonces dice que estas personas mayores le dieron ciertos consejos, él los escuchó, pero después de eso le pidió consejo a otras personas que se habían criado junto con él. Entonces le dieron otro tipo de consejos y él como que se dejó llevar por esos segundos consejos que recibió y no le fue bien en su reinado. Pero la Biblia habla de él que era pusilánime. Yo quiero aclarar un poquito nada más, antes de seguir, entre paréntesis, de que pusilánime no es sinónimo de joven. Joven no es sinónimo de pusilánime. Yo conozco a muchos jóvenes que son muy valientes, que son muy decididos, y la Biblia dice en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, hay jóvenes que son valientes, ¿no? Y hay personas mayores que de repente son pusilánimes, son débiles, que no... Bueno, pero en fin, simplemente esa una aclaración para que no pensemos que estamos hablando de que solamente los jóvenes pueden ser pusilánimes. Y bueno, y hablar un poquitito de esa palabra que todos conocemos, tal vez no es la que usemos más a menudo, pero yo lo usaba textual como está aquí en la Biblia, en esta versión al menos. Pero pusilánime, nosotros sabemos, ¿verdad?, decir que entre otras cosas quiere decir una persona falta de valor, que no tiene valor. Ahora, también eso de que no tiene valor, uno puede preguntarse, ¿valor para qué? A veces podemos interpretar mal también. Podemos decir, bueno, es pusilánime porque no tiene valor para hacer las mismas cosas que hacen los demás de su clase o de su edad, de su entorno. Eso suele pasar mucho a veces de niños, adolescentes, jóvenes, a todas las personas, aún a las personas mayores que están en un entorno donde de repente hay personas que se creen muy valientes para hacer cosas que no están bien y presionan al otro para que ellos también hagan determinadas cosas, como delinquir, como ciertos vicios y tantas otras cosas. Entonces, bueno, cuando estamos diciendo que pusilánime es falta de valor, no es para hacer cosas malas, sino que la Biblia habla. Yo quiero mirar un poquito un texto que está en el libro de Josué, en la Biblia. Es un texto muy hermoso, muy profundo, que tiene una enseñanza muy especial. Capítulo 1 del libro de Josué, el versículo 7, desde el 7 hasta el 9 podemos mirar. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, en este pasaje la Biblia está hablando de ser valiente. Dios le está hablando
a Josué de que fuera valiente, pero no valiente para hacer cosas desagradables, no valiente para enseñorearse de otras personas, sino que le decía que fuese valiente básicamente para obedecer la palabra de Dios, para obedecer todo lo que en ella está escrito. Y le dice que sea valiente para obedecer, como decimos la palabra, y para ser una persona equilibrada. O sea, le decía acá que no se fuese ni hacia un lado ni hacia otro, sino que fuese equilibrado y que supiese cuál es el camino que debe andar. Y para eso se requiere valentía. Para obedecer la palabra de Dios se requiere valentía. Necesitamos ser valientes para decir que no a las cosas que no le agradan a Dios. Necesitamos ser valientes para negarnos a las cosas que el mundo nos insinúa, que el diablo nos propone a veces, y para decirle que sí a la palabra de Dios. Necesitamos valentía para tomar esa decisión permanentemente. Entonces cuando decimos, bueno, alguien es pusilánime, es falto de valor, porque no está dispuesto a ponerse firme y decir, sí, yo quiero agradar a Dios, yo quiero obedecer su palabra. Pusilánime es falto de determinación. Cuando tiene que tomar decisiones, a veces no sabe bien qué decisión tomar. No sabe ponerse firme en aquello que quiere emprender. Por ejemplo, en el asunto de buscar a Dios, hay a veces personas, como decimos hoy, nos estamos refiriendo a personas de todas las edades. Cualquiera de nosotros podemos ser pusilánimes. Cualquiera de nosotros a veces podemos estar faltos de determinación para las decisiones que debemos de tomar, ¿verdad? Y para la decisión de, como decimos acá, este texto que miramos, de obedecer la palabra de Dios y conducirnos según lo que ella nos dice. Y también para las decisiones que tenemos que tomar. Porque si nosotros somos pusilánimes, entonces estamos como indecisos, como confundidos. Y estamos en esa etapa de no saber lo que hacer, no tener la suficiente valentía para decidir lo correcto. También pusilánime es falto de seguridad en lo que quiere hacer, en cuáles son las metas que quiere para su vida. En el asunto de buscar a Dios, de buscarle a Dios, de buscar su voluntad, buscar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, si nosotros somos pusilánimes, no tenemos esa decisión de decir, bueno, yo quiero investigar qué es lo que Dios pretende de mi vida y quiero hacer y cumplir ese propósito. De trazar objetivos y caminar firmes con pasos firmes, caminar rumbo a esos objetivos que nosotros sabemos que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, lo que es realmente su voluntad. Hay un dicho muy lindo y muy usado, dice que hay orden de no aflojar. Entonces, bueno, que Dios nos ayude, que nosotros podamos estar determinados, no ser pusilánimes, sino que podamos tomar esas decisiones, buscar la voluntad de Dios, entender cuál es su propósito para nuestras vidas y emprender el camino para realizar eso que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia en otro lugar, es buena, es agradable y es perfecta. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. Primero decimos, bueno, pusilánime es la persona o nosotros mismos podemos ser cuando tenemos este tipo de actitudes. Pero si fuese así, y si nosotros descubrimos que somos pusilánimes en algunas áreas de nuestra vida, en algún tipo de decisiones que tomamos, entonces, ¿cómo nosotros podemos pasarnos al antónimo de pusilánime, que sería, para decirlo de la forma más sencilla, el antónimo de pusilánime sería valiente? Para ser valientes, podríamos decir, pusilánime sería ser débiles, para hacerlo de la forma bien sencilla, y el antónimo sería valientes, que es lo que Dios quiere que nosotros seamos, y como miramos recién en el libro de Josué. Entonces, bueno, si nosotros descubrimos, vemos que tenemos esas debilidades que nos impiden avanzar en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, entonces, en primer lugar, para pasarnos a ser valientes, nosotros tenemos que reconocer, en primer lugar, tenemos que reconocer la realidad, que tenemos ese problema, que tenemos esas debilidades. Nosotros no deberíamos nunca tratar de justificarnos. Si nosotros tratamos de justificarnos, entonces eso no ayuda para que nosotros nos pasemos a ser valientes. No tratar de derivar la culpa. A veces por nuestra pasividad, por ser pusilánimes, por ser débiles, muchas veces hacemos cosas indebidas o no hacemos lo que deberíamos, pero a veces queremos, como decía, o justificarnos o derivar la culpa a alguien más. Yo no puedo lograr esto, no puedo hacer aquello, yo he hecho tal cosa, he tomado malas decisiones por culpa de alguien más.
De esa manera nosotros no vamos a solucionar el problema, ni tratando de justificarnos, ni derivando la culpa a alguien más. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos la necesidad y también reconocer que nosotros solos no podemos salir. O sea, si yo tengo una determinada debilidad que me impide agradarle al Señor, que me impide hacer la voluntad de Dios, que me impide avanzar en mi vida espiritual, en mi comunión con Él y en mi servicio para Dios, si yo entiendo y descubro que hay debilidades, tengo que reconocer que solo no puedo. Está bien, debo ser optimista, debo emprender, debo esforzarme, debo poner toda mi voluntad, pero todo eso no alcanza solamente con mi voluntad. Nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios es el que nos puede capacitar a nosotros para salir de ser pusilánimes a ser valientes en el nombre del Señor. Tenemos que, decimos, depender del Espíritu Santo y tenemos que cada día consagrar nuestras vidas para Dios. O sea, cada día yo debo poner mi vida en las manos de Dios. Yo todos los días tengo que buscar a Dios con todo mi corazón. Y consagrarse quiere decir, bueno, algo, apartarlo de un determinado lugar o de una determinada cosa para otra. Entonces, consagrar nuestra vida para Dios y hacerlo cada día, ponernos en las manos de Dios cada día, consagrando nuestras vidas para Él. De esa manera nosotros dejaríamos de ser pusilánimes y pasar a ser valientes hijos de Dios. Yo quiero, para terminar, mencionar brevemente 2 ejemplos bíblicos de 2 personas tenemos muchos más ejemplos obviamente en la Biblia, pero yo quiero mencionar a 2. Uno de ellos era alguien que se llamaba Marcos. Siendo joven, dice que él era una especie de ayudante, de colaborador del apóstol Pablo, de Bernabé, que era otro hermano que salían, hacían viajes misioneros, iban por diferentes lugares predicando la palabra de Dios. Recorrían el mundo conocido de aquel entonces e iban de un lugar a otro, como decía, predicando la Biblia, predicando la palabra de Dios. Dice que Marcos en un determinado momento, en uno de esos viajes, él se regresó, se volvió, se acobardó. La Biblia no da muchos detalles, pero dice que sí dejó de acompañarlos a ellos y se volvió a su lugar. No sabemos si por miedo, si se acobardó. Seguramente que era alguien pusilánime, falto de valor para enfrentar hasta algún riesgo, algún peligro incluso. Entonces no siguió a estos 2 hombres de Dios para ayudarles a la tarea que estaban haciendo. Incluso dice que, esto nos cuenta en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 36, en adelante hasta el 41, allí está una discusión, hasta una discusión se causó entre el apóstol Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería que lo llevaran a él a otro viaje misionero y el apóstol Pablo decía que no, porque una vez había sido pusilánime, había sido débil, se había acobardado y se había vuelto atrás. Bueno, tuvieron una discusión hasta el punto que cada uno se separó por su lado y en fin, y siguieron haciendo la tarea. Pero estamos refiriéndonos especialmente a Marcos. Él fue pusilánime, se acobardó. Seguramente que él pasó un proceso, la Biblia no cuenta detalles de su vida, pero sí cuenta un antes y un después. Cuenta la Biblia de esto que pasó, porque él se acobardó y se volvió atrás. Pero después, más adelante, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo está encargando que lo traigan nuevamente a Marcos, que una vez el apóstol Pablo no lo quiso llevar a un viaje misionero. Sin embargo, está pidiendo que vuelva, porque dice él, es útil para el ministerio. O sea, algo había pasado en Marcos. Es un ejemplo de alguien que nosotros mismos, yo creo que todos los cristianos, todos los que conocemos a Dios, hemos fallado y fallamos a Dios por nuestras debilidades, por ser pusilánimes a veces en algún área de nuestra vida. Pero si nosotros nos volvemos a Dios de corazón, Él puede ayudarnos para cambiarnos al antónimo de valientes y que podamos luego ser útiles realmente en las manos de Dios. Esto pasó con Marcos. Fue débil en un tiempo, pero luego fue valiente y fue eficaz y útil en las manos de Dios, sirviendo a su causa. Y el último ejemplo que quiero mencionar es alguien que la Biblia nos cuenta en el libro de Filemón. Filemón es un libro muy breve en la Biblia que tiene solo un capítulo. Y allí nos está hablando de alguien que se llamaba Onésimo. Onésimo era un esclavo en ese tiempo que estaba de alguna forma permitida la esclavitud.
algo tan triste, pero bueno. Pero dice que como esclavo, aún así, pero era una persona inútil, dice que hasta su mismo nombre. Entonces era una persona que no era útil, era una persona débil, era una persona que desobedecía, era una persona que se fugó de la casa de su amo. Bien, en esa condición, dice que este Onésimo se encontró con el apóstol Pablo estando preso, no por delincuente, como decíamos el otro día, que estamos hablando acerca de él también en otra ocasión. Pero dice que allí conoció a Cristo, este Onésimo. El apóstol Pablo le predicó, él recibió a Cristo en su corazón y se produjo una transformación en su vida. Entonces, hubo un cambio, decimos, en este Filemón. Pasó de ser inútil, luego pasó a ser útil. Y hay un texto aquí que lo quiero mirar, es el versículo número 11. Está en el libro de Filemón, el versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, bueno, qué lindo es saber que podemos avanzar conociendo al Señor, que podemos cambiar, que podemos ser transformados para bien. Y mencioné solamente estos dos ejemplos. Que Dios nos ayude, que vayamos con nuestras debilidades, con nuestras carencias, con lo que necesitamos, que vayamos a la presencia de Dios. Él es poderoso para obrar en nuestras vidas y ayudarnos a salir adelante. Este Onésimo dejó que el Espíritu Santo transformara su vida y lo convirtiera en una persona útil. Nosotros estamos en una guerra espiritual, estamos en un tiempo de conquista y estamos, no como la otra vez, en otra oportunidad decíamos, que no estamos hablando de una guerra donde estamos peleando contra personas, porque nuestra guerra es espiritual, es contra el enemigo, dice la Biblia, contra demonios, contra ángeles caídos, contra las huestes espirituales de maldad, dice el libro de Efesios, en la Biblia, pero estamos en tiempo de guerra y estamos en tiempo de conquista. ¿Conquista de qué? Nosotros tenemos que conquistar, una de las cosas que tenemos que conquistar es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios pretende de mí? Y hacerlo. Eso es un desafío, pero bueno, es una de las cosas que estamos para conquistar. También estamos en el desafío, en cuanto a conquista, de cumplir el propósito de Dios, decimos, y de agradar a Dios. Que nuestra vida pueda ser agradable delante del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29, el Señor Jesús decía: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, bueno, nosotros deducimos de que si agradando a Dios Él está con nosotros, Romanos 8:31 dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que estamos para conquistar eso, queridos hermanos y amigos, descubrir el propósito de Dios, agradar a Dios, conquistar la salvación. O sea, hablamos de conquistar la salvación es un regalo de Dios, que se obtiene por la fe. No tenemos que hacer, ni pagar, ni hacer nada nosotros. Solo sí tenemos que conquistar en el sentido de cuidar nuestra salvación, que es lo más grande y lo más valioso que Dios nos regala a nosotros. Nos regala a Dios, pero a Él le costó el mayor de los precios, la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, hablando de conquistar, nosotros tenemos que conquistar eso, nuestra salvación, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra salvación hasta el final. Y por último, quiero decir también, en cuanto a conquistar, de que muchos más puedan conocer a Dios. Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, que Él habita en nuestro corazón, y dentro de nuestras debilidades a veces, y aún siendo pusilánimes a veces en algunas áreas de nuestra vida, pero de todas formas estamos tratando de agradar a Dios y de seguir adelante. Entonces hay, como en otra oportunidad decíamos, hay una paz de Dios en nuestro interior que no todos la pueden tener, porque el que no tiene a Cristo, que decíamos el otro día, el príncipe de la paz, no puede tener esa paz. Pero intento decir que todo eso tan valioso y tan hermoso que nosotros tenemos que lograr hacer todo lo posible para que otros también puedan tener esa paz y esa salvación de sus almas como nosotros lo tenemos. Así que estamos para conquistar el propósito de Dios, para conquistar el hecho de agradarle, de cuidar nuestra salvación y de que muchos más también puedan conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Hacemos una oración para culminar esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres bueno y eres todopoderoso. Nosotros somos débiles, muchas veces pusilánimes, muchas veces te fallamos, pero en este momento vamos delante de ti pidiendo tu ayuda, tu bendición,
pidiendo tu fortaleza, Señor, para que podamos convertirnos en esos valientes que tú pretendes de nosotros, ya que tú nos das las armas para hacerlo. Señor, nos ponemos en tus manos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades y fortalécenos a través de tu Espíritu Santo, para que sigamos conquistando para la gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente. Quiero ver